El networking nunca ha sido un juego para aquellos que ostentan el poder. Esta no es una declaración provocativa elaborada para sonar inteligente o rebelde. Es una ley estructural que ha existido dentro de cada sistema serio de poder que la historia ha registrado. Donde quiera que el poder opere verdaderamente en cortes antiguas, élites políticas, dinastías financieras o jerarquías corporativas modernas, el networking siempre ha pertenecido a aquellos en los márgenes, no a aquellos que deciden los resultados. La sociedad te entrena para creer que el networking es una virtud, que el progreso proviene de la conexión, que el movimiento ascendente requiere visibilidad, sociabilidad, presencia. Te muestran imágenes de escenas privadas, apretones de manos estratégicos, círculos curados de personas de alto valor. La implicación es simple. Expande tu red y el poder eventualmente te recompensará. Pero esta narrativa no está diseñada para elevarte. Está diseñada para estabilizar la estructura. Mantiene la ambición ocupada sin amenazar el centro. Cada sistema real de poder funciona con la lógica opuesta. Aquellos que ostentan el poder no expanden su red. La reducen no porque sean antisociales y no porque les falte habilidad, sino porque el poder no puede coexistir con la apertura. Cada relación adicional introduce obligación. Cada interacción casual crea apalancamiento en la dirección equivocada. La accesibilidad no es generosidad de la cima, es erosión. Las personas con autoridad real no intentan ser conocidas. Deciden quién se les permite conocerlas. El acceso es la moneda. El control de la proximidad es el mecanismo. Cuanto más difícil sea alcanzar a alguien, más valioso se vuelve ese alcance. Esto no es un rasgo de personalidad, es una necesidad estructural. En los niveles inferiores de la jerarquía, el networking es alabado. Se etiqueta como proactivo, ambicioso, emocionalmente inteligente. En los niveles superiores, el mismo comportamiento exacto se decodifica como debilidad posicional. Cuando inicias contacto, haces seguimiento, te reintroduces o mantienes relevancia, estás comunicando un solo mensaje en el lenguaje del poder. Necesito esta conexión. Y la necesidad siempre es visible. La necesidad siempre fluye hacia abajo. Este es el paradoxo que la mayoría de las personas nunca confrontan. Cuanto más fuerte sea tu urgencia por hacer networking, más clara es ya tu falta de apalancamiento. Aquellos en la cima no buscan entrada, definen la entrada. No están intentando ser incluidos, son el límite. Los poderosos no son ruidosos, amigables o constantemente presentes. Son selectivamente ausentes y su ausencia crea tensión. El poder real no requiere explicación o validación. No necesita ser interpretado. Opera silenciosamente, moldeando lo que sucede cuando no está en la habitación, cuando las decisiones se ralentizan sin ti, cuando el progreso se estanca en tu ausencia, cuando las alternativas se sienten riesgosas. Eso es poder. Y nada de eso proviene de la expansión social. El poder no se mide por cuántos nombres puedes listar o cuántos mensajes intercambias. Se mide por el costo de excluirte. Cuando ignorarte se convierte en un error estratégico, las relaciones ya no necesitan ser construidas. Se reorganizan a tu alrededor. Esta es la razón por la que aquellos que verdaderamente ostentan el poder son callados, distantes, difíciles de acceder y desinteresados en ser percibidos como accesibles. No hablan de construcción de relaciones porque las relaciones para ellos son una consecuencia, no una estrategia. No operan dentro de redes, definen la estructura a la que la red debe adaptarse, y esta es la carga enterrada que pocos están dispuestos a enfrentar. Si estás activamente intentando construir relaciones, hay una alta probabilidad de que estés inconscientemente declarando tu posición inferior en la jerarquía de poder, no a través de palabras, sino a través de comportamiento.
El networking existe no porque sea efectivo, sino porque es necesario para el orden social. Esta es la parte que raramente se declara abiertamente. Si el networking verdaderamente elevara a las personas al poder, sería mucho más restringido, mucho más controlado. En cambio, se promueve en todas partes. Se enseña públicamente, empaquetado en libros, cursos, seminarios y vendido como una habilidad obligatoria para cualquiera que quiera ascender. No porque sea peligroso, sino porque es inofensivo para las estructuras de poder reales. La primera ilusión es la creencia de que las relaciones crean oportunidad. La realidad funciona al revés. La oportunidad solo se mueve hacia el poder o apalancamiento existente. Las relaciones siguen como un subproducto, no como una causa. Cuando nada se pierde al excluirte, cada conexión que formas es provisional, reemplazable y estructuralmente inferior. Eres tolerado, no necesitado. La segunda ilusión es que conocer a muchas personas es una ventaja. En redes de bajo nivel, esto puede parecer verdadero, pero en estructuras de alto poder, conexiones excesivas señalan una falta de control de límites. El poder no requiere muchos enlaces, requiere un pequeño número de conexiones posicionadas precisamente en puntos de restricción. La cantidad de relaciones casi siempre es evidencia de posición poco clara. Aquellos que importan no circulan, anclan. La tercera ilusión, y la más peligrosa, es la creencia de que conocer a la persona correcta cambiará todo. Este es el sedante perfecto. Convence a aquellos abajo de esperar el momento correcto, el contacto correcto, el mentor correcto. Pospones el enfrentamiento con la realidad. En dinámicas de poder reales, nadie entrega poder a alguien que no puede amenazar con pérdida. No hay conexión correcta cuando llegas con nada que cambie el equilibrio. La influencia no se regala, se concede bajo presión. La sociedad requiere estas ilusiones para mantener la estabilidad. El networking convierte la ambición en comportamiento seguro. En lugar de construir posición, las personas son alentadas a socializar. En lugar de crear apalancamiento, son entrenadas para generar simpatía. En lugar de volverse inevitables, aprenden a volverse agradables. Cada paso se siente productivo. Nada de eso es desestabilizador. Este es el mecanismo central. El networking no produce poder. Produce las veces sensación, veces de progreso para aquellos que carecen de poder. Mantiene el movimiento sin movimiento. Mientras tanto, el poder real opera silenciosamente a través de selección, exclusión, invitación y silencio. A través de quién es convocado y quién nunca lo es. El poder no expande su red para buscar personas, estrecha su red para filtrarlas. La reducción es la estrategia, la eliminación es la señal. Y una vez que el poder existe, el networking aparece automáticamente, pero solo como un enfoque unidireccional desde abajo. En ese punto ya no es construcción de relaciones, es un intento de ser aceptado. Esta es la razón por la que los poseedores de poder nunca hablan de networking, nunca lo enseñan, nunca lo recomiendan. Porque desde su posición, el networking no es una herramienta, es ruido generado por aquellos fuera del centro. Así que esto debe declararse claramente antes de avanzar. El networking no es un camino al poder. Es un juego diseñado para aquellos sin poder, para mantenerlos ocupados, esperanzados y estacionarios mientras creen que están avanzando. El networking no se origina de la fuerza, se origina de la incertidumbre sobre la posición. En su nivel más profundo, el networking es una respuesta psicológica de aquellos que no controlan dónde se paran dentro de una estructura. Cuando no sabes tu posición, te adhieres a otros para localizarla. Cuando careces de apalancamiento claro, tomas prestadas relaciones para simular seguridad. El networking no es una estrategia, es un mecanismo de autoalivio disfrazado de ambición.
Cada acto de networking gira alrededor de un miedo central único: ser dejado fuera, no ser invitado, no ser informado, no ser considerado cuando se toman decisiones reales. Las personas no hacen networking porque quieran poder. Hacen networking porque temen la exclusión de un juego que no pueden ver completamente. En el lenguaje del poder hay una señal no dicha que siempre se lee correctamente. La persona que inicia contacto mantiene la comunicación y activamente mantiene la relación viva, está señalando que su posición no es lo suficientemente fuerte para atraer a otros naturalmente. Ninguna cantidad de cortesía o refinamiento altera esta señal. En cada jerarquía, el que necesita más se sienta más abajo. El networking engaña a las personas a través de la sensación de movimiento. Te mantienes ocupado, conoces gente, intercambias información, tu calendario se llena, se siente como progreso. Pero el poder no se mide por actividad, se mide por el peso de la ausencia. Si desapareces y nada se desestabiliza, tu networking fue ruido periférico. Hay una confusión peligrosa entre ser familiar y ser temido. El networking te hace familiar. El poder emerge solo cuando otros comienzan a calcular el riesgo de proceder sin ti. La familiaridad produce comodidad. La comodidad disuelve el poder. Aquellos que ostentan el poder no buscan ser gustados. Crean un nivel controlado de inquietud solo lo suficiente para que su presencia no pueda ser desestimada. Observa cómo el poder reacciona a dos tipos de personas. Uno aparece constantemente, inicia implacablemente y mantiene contacto. El otro aparece raramente, pero cada aparición está atada a recursos, decisiones o cambio estructural. El primero es reconocido, el segundo es recordado. En dinámicas de poder, ser recordado siempre supera ser reconocido. El networking también alimenta otra necesidad impulsada por el ego de ser visto. Aquellos sin posición a menudo confunden visibilidad con valor. Creen que suficiente presencia, cercanía y familiaridad ganarán relevancia. Pero el poder no opera en emoción o buena voluntad. Opera en apalancamiento y dependencia. Sin dependencia, no hay poder. Esta es la razón por la que el networking es especialmente seductor para individuos inteligentes que aún no han controlado un cuello de botella. Les da la sensación de jugar un juego más grande mientras los mantiene seguros, contenidos dentro de límites permitidos. No son bloqueados, no son rechazados, pero nunca son elegidos. Y esta es la ley fría. Cada estructura de poder obedece dentro de cualquier red. El que necesita la mayoría de las relaciones es siempre el que tiene el menor poder. El momento en que ya no necesitas ser recordado es el momento en que comienzas a volverte peligroso. Y cuando el poder llega, la necesidad de networking desaparece por sí sola. No porque te volviste virtuoso, sino porque las reglas cambiaron y ya no estás parado en el borde. Machiavelli nunca te preguntaría cuántas personas conoces. Esa es la pregunta de alguien parado fuera del poder. La única pregunta que siempre importó para él fue esta: ¿quién se ve obligado a dar cuenta de ti cuando se toman decisiones? En la lógica maquiaveliana, el networking no es una herramienta para crear influencia. Es una señal de que la influencia aún no existe. Aquellos que ostentan el poder no expanden su círculo social en busca de ventaja. Fabrican ventaja primero. Luego permiten que las relaciones se formen naturalmente alrededor de esa ventaja. Las relaciones para Machiavelli son un subproducto del poder, nunca su fuente. Machiavelli no construyó redes, construyó apalancamiento, y el apalancamiento siempre es asimétrico. Una relación solo tiene valor cuando un lado pierde más por la ausencia del otro. Si tu desaparición no produce costo, entonces cada conexión que mantienes es ceremonial, no basada en poder. Aquellos que persiguen el networking creen que el poder proviene de la aceptación. Machiavelli entendió lo opuesto. El poder proviene de la capacidad de rechazar sin consecuencia. Cuando puedes declinar, no aparecer, no responder, y el sistema aún debe adaptarse a ti, eso es posición.
El que no puede decir no siempre está abajo. En el mundo de Machiavelli, los poderosos no se presentan a sí mismos. Son abordados, no porque sean cálidos o agradables, sino porque controlan algo que otros necesitan o temen perder. Esta diferencia marca el límite entre el jugador y el jugado. El que hace networking está pidiendo entrar al juego. El que tiene poder ya escribió las reglas. Machiavelli también entendió el peligro oculto del networking. Expone la intención. Cada enfoque proactivo revela deseo. Cada relación mantenida crea obligación. Cada obligación es una restricción. Y el atado por la mayoría de las restricciones nunca es el que está en control. El poder requiere espacio para maniobrar, no una red para enredarse. Esta es la razón por la que el poder real es difícil de leer. Habla menos, aparece menos, explica nada. No necesita ser entendido, necesita ser tenido en cuenta. En los ojos de Machiavelli, la ambigüedad es un activo. Mantiene a otros inciertos de límites y la incertidumbre en sí misma se convierte en apalancamiento. Si Machiavelli observara la cultura moderna de networking, los eventos, las tarjetas de visita, las promesas educadas de colaboración, no vería estrategia. Vería actividad de compensación de aquellos sin la autoridad para moldear resultados, sustituyendo presencia por posición. Esto debe declararse claramente. Machiavelli no se oponía a las relaciones, se oponía a la ilusión de que las relaciones producen poder. Para él, solo una cosa crea poder: la capacidad de forzar a otros a ajustar su comportamiento, incluso cuando no estás presente. Una vez que esto se entiende, el networking pierde su atractivo porque te das cuenta de que el poder no está ubicado en quien conoces, sino en quien no puede permitirse ignorarte, les guste o no. El círculo interno del poder no se abre, se filtra. Esta es la verdad que la mayoría de los creyentes en networking nunca aceptarán. Nadie se da una oportunidad porque sean leales, agradables o socialmente hábiles. Esos rasgos solo importan en el nivel operativo. En el nivel donde el poder real funciona, hay solo un criterio: ¿qué se pierde si esta persona es removida? Aquellos admitidos al círculo interno no son elegidos porque sean agradables, son elegidos porque excluirlos crea riesgo. Riesgo a la información, riesgo a los recursos, riesgo al timing, riesgo a las decisiones, riesgo a la estructura misma. Cuando la ausencia de una persona introduce peligro estratégico, esa persona se retiene automáticamente sin pedir, sin introducciones, sin rituales de construcción de relaciones. Aquí es donde cada ilusión de networking colapsa. El círculo interno no necesita comunicadores, necesita cuellos de botella. Personas que controlan un paso crítico, personas que controlan el flujo de información, personas que dictan el timing, personas cuya participación hace que las alternativas sean peores si no están involucradas. El poder no le importa si eres bueno o malo, solo mide si inclinas el equilibrio. Alguien encantador y fácilmente reemplazable nunca entrará al círculo interno. Alguien difícil, callado y socialmente desagradable, pero estructuralmente irreemplazable, siempre permanecerá incluso si nadie les gusta. Esta es también la razón por la que los círculos internos raramente son cálidos. La calidez crea emoción. La emoción distorsiona la evaluación de riesgo. El poder requiere claridad fría. Los miembros del círculo interno pueden desconfiar unos de otros, competir o resentirse silenciosamente unos a otros, pero se necesitan mutuamente, y en dinámicas de poder, la necesidad supera el gusto cada vez. Observa cómo se toman decisiones reales, no en habitaciones abarrotadas, no en reuniones amistosas, sino en espacios donde muy pocos son invitados, y aquellos invitados comparten un rasgo. Cada uno sostiene una pieza de la estructura que hace la decisión peligrosa sin ellos. Ninguno de ellos está allí por networking. Están allí
porque no pueden ser removidos de manera segura. Aquellos obsesionados con el networking preguntan, ¿cómo entro al círculo interno? La pregunta correcta es, ¿qué controlo que hace que excluirme sea un error hasta que esa pregunta tenga una respuesta? Cada relación que tienes es provisional. Puedes ser invitado, puedes ser incluido en la conversación, puedes ser sonreído, pero no eres retenido. Y en poder hay solo dos estados, retenidos o reemplazables. El círculo interno no recompensa esfuerzo, recompensa apalancamiento. Nadie otorga poder a alguien que no puede costarles algo si es ignorado. Y esa es la verdad oscura. El networking nunca lo declarará abiertamente porque admitirlo colapsaría toda la ilusión que existe para sostener. Aquellos con poder no evitan el networking por arrogancia. Lo evitan porque el networking expone debilidad estratégica. Cada acto de networking deja un rastro. Cuando apareces demasiado a menudo, hablas demasiado, conectas demasiado ampliamente. Estás involuntariamente dibujando un mapa de tus propios deseos. El poder no necesita que expliques qué quieres, solo necesita observar a quién persigues, dónde apareces y cuán ansiosamente intentas ser incluido. El networking convierte la intención en una señal pública, y en dinámicas de poder, el que revela la intención primero siempre está debajo del que la dé. El networking también fabrica obligación. Cada nueva relación lleva una expectativa de responder, de aparecer, de mantener contacto. La obligación es una atadura invisible. Cuantas más ataduras acumules, menos libertad retienes. El poder requiere espacio para maniobrar, no una red de compromisos. Aquellos que ostentan el poder instintivamente rechazan cualquier cosa que fuerza sus decisiones a ser explicadas, justificadas o negociadas. Hay una verdad más callada raramente reconocida. El networking destruye la selectividad. Cuando abres el acceso demasiado ampliamente, pierdes control sobre quién entra y quién es excluido. El poder no mantiene las puertas cerradas para aparecer distante. Las mantiene cerradas para preservar el valor del acceso. El acceso fácil siempre se devalúa. La dificultad crea jerarquía. Aquellos con poder también entienden que el networking produce una ilusión de igualdad. Apretones de manos, conversaciones casuales, risas compartidas hacen que aquellos abajo crean que están en el mismo nivel. Pero el poder no existe en igualdad, existe en distancia. La distancia clara estabiliza la jerarquía. El networking borra esa distancia, lo cual es por qué se trata como comportamiento peligroso en niveles superiores. El networking también consume los recursos más raros del poder, tiempo y atención. Cada reunión innecesaria dispersa influencia. Aquellos con poder no invierten tiempo cazando oportunidad, invierten tiempo defendiendo la posición que genera oportunidad. Cualquier actividad que no refuerce la posición se elimina sin vacilación. Aquí yace un paradoxo. Los forasteros luchan por comprender. Cuanto menos frecuentemente aparece el poder, más fuerte se vuelve. La ausencia controlada crea vacío. El vacío fuerza a otros a especular, ajustar y esperar. El networking colapsa esta dinámica a través de presencia constante, convirtiendo el poder en familiaridad. Y la familiaridad drena autoridad. Esta es la razón por la que cuando las personas poderosas observan a alguien agresivamente haciendo networking, no piensan que esta persona es proactiva. Piensan que esta persona está buscando un lugar. Y en estructuras de poder, buscar un lugar significa que no tienes uno. El verdadero poder no busca validación, demanda consideración. No rechaza relaciones que no agregan apalancamiento. No crean riesgo cuando son ignoradas y fallan en reforzar el control.
Esa es la razón por la que el networking se ve como un juego para niveles inferiores. No porque sea inmoral, sino porque se vuelve innecesario una vez que el poder existe. Cuando controlas el timing, las reglas o un cuello de botella crítico, no necesitas buscar personas. Otros te abordarán cuidadosamente, deliberadamente y con plena conciencia del desequilibrio que ya existe. Todos los debates sobre networking existen solo en los niveles inferiores, en el nivel de poder real. La pregunta ya no es con quién debería conectarme, sino quién es seleccionado. Este es el momento en que el marco debe cambiar completamente. Mientras estés preguntando cómo construir relaciones, todavía estás parado en la posición de alguien pidiendo acceso. El instante en que comienzas a preguntar quién merece acceso a ti, tu posición cambia. El poder comienza precisamente en esa transición. La selección no es un comportamiento social, es un acto estructural. Aquellos con poder no van buscando personas. Crean condiciones que fuerzan a otros a aparecer por su cuenta. No porque sean atractivos o carismáticos, sino porque controlan un cuello de botella. El flujo de recursos, información, decisiones o timing pasa a través de ellos. Y cuando controlas el cuello de botella, no necesitas networking, necesitas filtrado. La diferencia entre networking y selección yace en la dirección del movimiento. El networking se mueve hacia afuera, la selección tira hacia adentro. Uno se expande para ser aceptado. El otro se contrae para preservar el control. Uno teme ser dejado fuera. El otro hace que la exclusión sea peligrosa. Bajo selección, las relaciones ya no son el objetivo. Se convierten en recompensas condicionales. No todos se permiten acceso. No todos obtienen una conversación. No todos son informados. La escasez no es una táctica aquí. Es el resultado natural de la posición. Y la posición se construye con apalancamiento, no con simpatía. Cuando cambias a selección, el comportamiento de otros cambia inmediatamente. Comienzan a observar en lugar de acercarse. Calculan el timing en lugar de iniciar. Preguntan indirectamente en lugar de directamente. Esto no es porque te volviste más cálido o más acogedor. Es porque el costo del rechazo ha aparecido. La selección también demanda algo. El networking nunca enseña la capacidad de excluir. Aquellos con poder no intentan satisfacer a la mayoría. Aceptan ser disliked, incomprendidos, etiquetados como difíciles o distantes, porque cada exclusión correcta aumenta el valor de ser elegido. Y en dinámicas de poder, el valor siempre se concentra alrededor de lo que es difícil de acceder. El punto crítico es este. No puedes ocupar la posición de selector mientras también ocupas la posición de solicitante. Estos estados se cancelan mutuamente. El momento en que buscas aprobación, renuncias al derecho de seleccionar. Por el contrario, el momento en que estás dispuesto a dejar que otros esperen, especulen y se ajusten a sí mismos para acercarse a ti, las reglas cambian. La selección no requiere visibilidad, requiere irreemplazabilidad. No requiere presencia frecuente, requiere que tu ausencia cree un vacío. No requiere ser gustado, requiere que otros calculen las consecuencias de proceder sin ti. Este es el límite que muy pocos cruzan porque la selección te fuerza a abandonar la ilusión segura del networking y entrar en una zona de aislamiento controlado. En ese espacio no eres ampliamente conocido. Pero todos los que te conocen entienden exactamente por qué deben ser cuidadosos. Desde este punto en adelante, cada relación se invierte. Ya no construyes la red, la defines. El poder no se revela a través de palabras, se revela a través de cómo situaciones reales automáticamente clasifican a las personas en posiciones superiores e inferiores. Cuando observas escenarios reales, el networking y la selección dejan de ser ideas abstractas, se vuelven visiblemente estructurales.
En los negocios, el networker es el que persigue oportunidad. Conocen, introducen, presentan, persuaden. Piden reuniones, llamadas, asociaciones. La persona en posición de selección no hace nada de esto. Sostienen el cuello de botella de valor, la base de clientes, el flujo de caja, el canal de distribución o la decisión final. Cuando se callan, los proyectos se estancan. Cuando reaparecen, todo acelera. Nadie les pregunta quiénes conocen. La gente pregunta cuándo decidirán dentro de organizaciones o política interna. El networking aparece como construcción de alianzas, mantenimiento de relaciones, suavizado de conflictos. El networker necesita apoyo para sobrevivir. El que está en selección no necesita facción. Controlan secuencia y timing. Una reunión solo importa cuando asisten. Una decisión es solo final cuando asienten. Otros pueden debatir, negociar, incluso resistir, pero aún esperan. Esa es la diferencia entre participar en discusión y definir resultado. En entornos altamente sociales, el networking parece presencia constante, contacto regular, mantener la conexión cálida. El que está en selección aparece raramente, pero cada aparición altera cómo otros se comportan. Nadie está seguro de qué quieren, qué piensan o cómo responderán. Esa incertidumbre fuerza autoajuste. No hay cercanía aquí, solo distancia que se respeta a través de todos los escenarios. El patrón es idéntico. El networker se mueve constantemente. El que está en selección causa que otros se muevan a su alrededor. Uno pregunta, ¿a quién debería conocer? El otro pregunta, ¿quién me necesita? Uno permanece visible para seguir incluido, y el otro permanece silencioso para forzar consideración. No hay escenario donde el networking derroque el poder. En el mejor caso, permite a alguien en el exterior acercarse al borde de la mesa. Pero el borde no es el centro. La selección es el centro. Y la selección solo emerge cuando controlas algo que el sistema no puede funcionar suavemente sin. Observa reacciones en lugar de escuchar declaraciones. ¿Quién espera respuestas? ¿Quién ajusta horarios? ¿Quién demora decisiones cuando alguien está ausente? Estas preguntas no requieren respuestas verbales. Se responden a través de comportamiento. Y el comportamiento siempre es más honesto que cualquier afirmación sobre relaciones. En cada entorno del mundo real, el resultado es el mismo. El networker hábil puede ser invitado. El que está en selección es retenido. Una persona puede asistir a reuniones interminables y cambiar nada. Otra solo necesita estar ausente y todo se ralentiza. Ese es el límite final entre actividad social y poder real. Cuando ves el mundo a través de esta lente, el networking deja de parecer una habilidad que vale la pena dominar. Se convierte en una señal de que el punto de decisión aún no está en tus manos. Y cuando el punto de decisión está en tus manos, las relaciones se reorganizan automáticamente sin invitaciones, sin esfuerzo, sin explicación. Si has leído hasta aquí y todavía estás pensando en networking, revela solo una cosa. Estás buscando aceptación, no consideración. El poder no responde al esfuerzo, responde a posición, habilidades, relaciones, buena voluntad. Todos ellos se vuelven irrelevantes el momento en que tu posición puede ser ignorada sin consecuencia. Esta es la línea que debe dibujarse claramente si tu presencia es opcional. No tienes poder, no importa a quién conozcas o cuán bien hables. Un cambio de poder no ocurre cuando conoces a más personas. Ocurre cuando otras personas comienzan a ajustar su comportamiento porque existes, cuando esperan tu respuesta antes de decidir, cuando demoran acción porque no has aparecido, cuando calculan el riesgo de avanzar sin ti.
Esto no es un sentimiento, es datos comportamentales. Pregúntate estas preguntas sin piedad. Si te retiras, ¿quién encuentra problemas? Si te callas, ¿qué se estanca? Si eres removido, ¿quién paga el costo? Si no hay respuestas concretas, entonces cada esfuerzo de networking que haces es compensación por apalancamiento faltante. No careces de relaciones, careces de algo que fuerza a las relaciones a orientarse alrededor de ti. Un cambio de poder también requiere aceptar una verdad que la mayoría de las personas evitan. Serás gustado menos cuando dejes de iniciar contacto, dejes de mantener apariencias de cortesía, dejes de aparecer para tranquilizar a otros. Serás percibido como frío, distante, difícil de leer. Eso no es un defecto, es el precio de la posición. El poder no necesita afecto, necesita ser calculado. El momento en que dejes de preguntar cómo conecto y comiences a preguntar qué colapsa sin mí, el marco de poder cambia. Dejas de perseguir la red, comienzas a generar gravedad. Otros pueden no disfrutar ese cambio, pero se ajustarán. No confundas aislamiento con invisibilidad. Aquellos con poder eligen aislamiento controlado para preservar el valor del acceso. No desaparecen, aparecen precisamente en el momento correcto. En el punto crítico, con el peso correcto, cada aparición lleva consecuencia. Y la consecuencia es lo que produce precaución. Un cambio de poder no requiere que te vuelvas más ruidoso, requiere que te vuelvas más difícil de reemplazar. No necesitas destacar, necesitas controlar algo que fuerza a la estructura a recalibrar si falta. Cuando alcanzas ese punto, el networking cae naturalmente. No por virtud, sino porque ya no es necesario para la supervivencia. Desde aquí, solo una pregunta permanece valiosa de preguntar. ¿Estás intentando ser recordado o estás construyendo una posición donde ignorarte se convierte en un error estratégico? Si no puedes responder esa pregunta a través del comportamiento de otros, entonces el juego no ha empezado aún. El poder no termina con consejo, termina con una conclusión que no puede ser negociada. El networking no está mal, simplemente no pertenece a aquellos que ostentan el poder. Es un juego diseñado para aquellos todavía fuera, aquellos que todavía necesitan invitaciones, todavía necesitan ser recordados, todavía necesitan reconocimiento. El momento en que debes construir relaciones para sobrevivir, tu posición en la estructura ya ha sido revelada antes de que digas una sola palabra. Aquellos con poder no conectan. Son conectados no porque sean más amigables, no porque comuniquen mejor, sino porque ignorarlos conlleva riesgo estratégico. Cuando el poder aparece, no llega con invitaciones, llega con ajuste. Los horarios cambian, las decisiones cambian, el lenguaje se recalibra. Nadie explica por qué, solo entienden que fallar en ajustar es peligroso. No te engañes creyendo que más relaciones pueden compensar la ausencia de posición. Ninguna relación puede salvar a alguien que puede ser removido de manera segura. Ningún apretón de manos te convierte en un factor no negociable. En dinámicas de poder hay solo una métrica. ¿Qué se estanca cuando estás ausente? Si la respuesta es nada, entonces todo tu networking es meramente actividad social. Te mantiene ocupado, te hace sentir como si estuvieras avanzando, pero no te coloca dentro del juego real. Te mantiene en el borde lo suficientemente cerca para observar, nunca lo suficientemente cerca para decidir. Aquellos con poder no necesitan que creas que son fuertes, solo necesitan que te comportes como si lo fueran. Y solo te comportas de esa manera una vez que comprendes una fría verdad. El poder no recompensa esfuerzo, buena voluntad o sociabilidad. Recompensa apalancamiento. Recompensa desequilibrio. Recompensa a aquellos cuya remoción fuerza a la estructura a pagar un precio. Así que no preguntes cómo hacer networking mejor. Esa es la pregunta de alguien sin posición. Pregunta la pregunta más dura en su lugar.
¿quién encuentra problemas si no aparezco? Si no tienes una respuesta, entonces no necesitas más relaciones. Necesitas una posición diferente en el juego. Y este es el corte final. Sin camino hacia atrás, el networking es el juego de aquellos parados fuera del poder. El poder comienza el momento en que ya no necesitas jugar.